Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy es lunes de la sexta semana del tiempo ordinario, ciclo C. Las lecturas para este día son las siguientes. La primera lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 1 al 11. Su fe, al pasar por el crisol de la prueba, les dará perseverancia. El Salmo 118. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Y el texto del Santo Evangelio, tomado de San Marcos, capítulo 8, versículos 11 al 13. En aquel tiempo, llegaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para tenderle una trampa, le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa de parte de Dios. Pero Jesús, suspirando profundamente, dijo: ¿Por qué pide esta gente una señal milagrosa? Les aseguro que no se le dará señal alguna. Y dejándolos, se embarcó de nuevo y pasó a la otra orilla del lago. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los fariseos manifiestan su incredulidad. Ellos no creen en Jesús, no creen en su misión. A pesar de tantos milagros que Jesús ha realizado, a pesar de la multiplicación de los panes y de los peces, los fariseos se resisten a creer. Y por eso le piden una señal. Pero no es cualquier señal la que le piden. Recordemos que el pueblo judío esperaba el Mesías. Es cierto, esperaban un Mesías que los liberara desde todo punto de vista. Este Mesías tendría que hacer signos, pero signos donde manifestara su poder. El reino que inauguraría debía ser un reino avasallador, que silenciara para siempre a los enemigos de Israel. Un reino que se manifestara con poder militar, económico, político, desde todo el punto de vista humano o mundano, podríamos decir. Por lo tanto, esa es la señal que piden los fariseos. Una señal, diríamos, deslumbrante, poderosa. Una señal apocalíptica.
Ahora entendemos por qué Jesús, al verse tentado por estos hombres que no aceptan su mensaje y mucho menos su persona, ahora vemos cómo Jesús se niega a realizarles esa señal que piden. Y Jesús les asegura que no se les dará señal alguna. En el Evangelio de San Lucas, ahí sí Jesús promete una señal. Y esta es la señal de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Busquen ustedes en Lucas, capítulo 11, versículo 30. Y no solo en San Lucas, en San Mateo explica la señal. ¿Cómo será esa señal que Jesús promete? 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo. Pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Mateo 12:40. Y por supuesto que ya con esto nos está revelando todo. La única señal que Cristo dará de que es el verdadero Mesías, de que su reino es el reino auténtico, que dará libertad a todos los hombres, porque ha venido a salvar a los hombres. La señal no es otra que su propia muerte y su resurrección. Meditemos profundamente en esto. La señal que Jesucristo dará es la de su propia muerte y su resurrección. Con su muerte y su resurrección quedará claro quién es Él y a qué ha venido. Pero más bien, esto se convirtió para los judíos, sobre todo para los fariseos, los maestros de la ley, en escándalo. No pudieron aceptar que aquel que debía de venir a liberar al pueblo definitivamente del poder de los enemigos, quedara crucificado en una cruz y sepultado como el más fracasado de todos. Y cuando Cristo resucitó, menos que lo reconocieron, menos que lo aceptaron. Así nos puede pasar y nos está pasando, digo yo. Nos está pasando. Vean que el Señor nos sigue enseñando cosas concretas y que tienen que ver mucho
con nuestra vida. Porque decir creo en Dios, decir creo en Jesucristo es una cosa. Pero vivir la fe en Dios y vivir el mensaje de Jesucristo es otra. Demostrar que verdaderamente lo aceptamos y que lo aceptamos con el corazón y con la vida, eso es otra cosa. ¿Cuántos de nosotros sostienen su fe en Dios, en el Señor Jesús, a base de milagros, pidiéndole toda la vida milagros, milagros, milagros al Señor? Ya como el Señor les dé, así ellos siguen creyendo en Él, o de lo contrario, se desanimarían y perderían la fe. ¿Cuántas personas, piensen ustedes, cuántas personas aún dentro de la iglesia, y digo no en la iglesia, en otras denominaciones que se llaman cristianas, y creen en Jesucristo, pero creen a base, repito, de curaciones, de, de milagros, de milagros. Otros a través de la práctica de los dones o carismas del Espíritu Santo. Y se convierten en verdaderos torneos, competencias, a ver quién tiene más dones, quién habla más fuerte en lenguas, quién adivina más. Es que la cosa es esa. Hay una competencia por ver quién es el más adivino de todos. Esto no es de Dios. Si nosotros vemos la adivinación en la Biblia, está completamente condenada. Condenada por la palabra de Dios. Y hoy en día es que verdaderamente es una competencia para ver quién, con el pretexto de que lo que yo estoy haciendo no es otra cosa más que profetizar. Entonces le llamo don de profetismo o don de, no sé. Y la verdad de las verdades es que ningún don, simplemente es adivinación. Lo que están haciendo es jugando con el Espíritu Santo. Porque es gente que necesita de algo fuerte, de algo fuerte, de algo llamativo, algo que verdaderamente les mueva para aceptar y seguir al Señor. Porque el Señor por sí mismo, su evangelio por sí mismo, les parece muy poca cosa. Muy poca cosa. La gente busca experiencias fuertes, aún en la religión. Ellos mismos buscan convertir la religión, sí, en un opio, en una droga, pero es la misma gente la que busca y hace esas cosas. Ese no es el estilo de Jesús.
A esta generación no se le dará una señal más que la de Jonás. Y la señal de Jonás no es otra cosa que la muerte, la pasión dolorosísima, la muerte cruenta en la cruz, el sufrimiento desgarrador del Hijo de Dios hasta morir, traspasado por una lanza y enterrado 3 días y 3 noches. A ver si entendemos. El seguimiento de Jesús no se hace por los milagros que Él nos haga, ni por los signos llamativos que pueda hacer para atraernos. El seguimiento de Cristo se hace tomando la cruz de cada día, negándonos a nosotros mismos en todo, y con humildad, con paciencia, con la mirada puesta siempre en la eternidad, en la otra orilla. Navegamos por el lago de este mundo, confiados solamente en el Señor, confiados solamente en Él y en su palabra. Esa es la única y verdadera religión. Y ese es el único signo que Cristo nos dará. Es hora de que ya sepamos mirar el crucifijo. Ese crucifijo que andamos desde siempre colgando del cuello. Ese que está ahí en la pared del cuarto o en la sala de la casa. Ese que lo tenemos en estampitas, en cuadros, por todas partes. Es hora de que cojamos un minuto y no solo veamos al Cristo, sino que contemplemos, meditemos quién es y por qué está allí. Él es la única señal, porque Él es el único camino, la única verdad. Él es la vida misma. No necesitamos más que Él. Jesucristo crucificado. Ay de mí si yo me glorío en un Cristo que no sea mi Cristo crucificado, decía San Pablo. Ay de mí. Y esto lo leemos y lo escuchamos y lo volvemos a leer y a escuchar y no nos entra. Y seguimos buscando milagros. Y seguimos buscando signos. Cosas espampanantes, llamativas, como si Dios fuera el dueño del circo. Y es que en eso han convertido muchos el cristianismo, en un circo. La gente llena estadios, llena lugares de culto, y a lo menos que van es a escuchar la palabra, porque van a ver si les hacen el milagrito, o por lo menos a ver cómo otros reciben milagritos. Convierten el reino de Jesucristo, el reino de la divina voluntad, en un mero circo, en un espectáculo.
Esta generación pide signos y no se les dará ningún signo, dice Jesús en el texto de San Marcos que corresponde al día de hoy. Y en los otros evangelios, en Lucas y en Mateo, sí explica: se les dará el signo de Jonás, que no es otro que el de su propia muerte, el de su sepultura. Ese es el signo. Meditemos. Cuando Dios queda más callado, cuando tenemos que pasar por la prueba de la enfermedad, del accidente, de la ruina, y cuando tenemos que hacerlo firmes, firmes en la fe, porque nada puede separarnos de la fe en Jesucristo. Después de haber pasado por esa prueba, sin saber ni cómo pudimos hacerlo, entonces es cuando nos daremos cuenta que ese ha sido el verdadero milagro, el verdadero signo de que Cristo nos quiso dar en el momento en que más lo necesitábamos. Pónganle cuidado a estas últimas palabras mías. Medítenlas. Cuando Dios parece más ausente y cuando nosotros vivimos una prueba terriblemente angustiante y la pasamos, y después de haberla pasado, nos preguntamos: ¿cómo hicimos? ¿Cómo hice yo para soportar eso? Tanto sufrimiento, ¿cómo no me volví loco? ¿Cómo no me desesperé? ¿Cómo hice para pasar? Entonces ahí sí veremos que Dios no estaba tan ausente como lo creíamos, que ni siquiera estaba dormido. Estaba realizando el mayor de los milagros, el signo de Jonás en nosotros. Estaba muriendo, estaba siendo sepultado, y ahora se manifiesta resucitado después de haber vencido en nosotros. Y la vida seguirá siendo la misma. Un valle de lágrimas, un continuo combate, un verdadero combate contra el mal, contra el pecado, contra el demonio, contra la carne, contra el mundo, contra el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, los problemas. Esa es la vida, esta que nos ha tocado vivir en este mundo. Pero tendremos una señal, la señal de Jonás, y en ella perseveraremos, en ella nos sostendremos, en ella nos llenaremos de esperanza, de fortaleza para pasar por esta vida, porque sabemos que la señal de Jonás no solo significa muerte, no solo significa sepultura,
sobre todo significa resurrección. Y en Cristo resucitaremos. En Cristo venceremos. En Cristo desde ya, en su divina voluntad, nos declaramos victoriosos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Los amo con toda mi alma, los abrazo con todo mi corazón y si Dios quiere nos encontramos mañana.